Hoy les voy a contar la historia de cómo terminé o cómo puedo leer en 5 idiomas. Hola bebés, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al canal. Yo soy Max y el día de hoy, como ya les dije, les voy a contar la historia de cómo terminé o cómo puedo leer en 5 idiomas porque alguna vez, en algún momento, subí un TikTok que decía como eso, o sea, que me preguntaban que además de el inglés, ¿en qué otro idioma podía leer? Y yo les dije que yo podía leer en 5 idiomas más. Entonces me empezaron a preguntar mucho que, pues, que cómo le hacía, pues sí, que básicamente cómo le hice. Y hoy les vengo a contar como el story time de cómo pasó esto. Y bueno, antes que nada, ustedes se van a preguntar como, bueno, ¿cuáles son los idiomas en los que tú puedes leer? Y aquí tengo los libros que tengo en esos idiomas, vaya. Y bueno, yo puedo leer en inglés, puedo leer en italiano, puedo leer en coreano, aunque esta versión es en japonés, pero el manga original es en coreano. Puedo leer en francés y puedo leer en chino. De todos estos idiomas, generalmente yo tengo como más conocimiento acerca del inglés y del chino, pero pues como les digo, les voy a contar como toda la historia. Y también si quieren que les haga como un video específicamente acerca de, por ejemplo, cómo leer en inglés o cómo leer en chino, que como les digo son los idiomas que más manejo yo, pues díganmelo y se los hago. Y bueno, todo este guateque de empezar como a estudiar muchos idiomas empezó porque en la universidad a mí me daban a elegir 2 lenguas extranjeras, aparte del inglés. Yo estudié comercio y negocios internacionales, entonces cuando estaba como mi tira de materias me decía como, bueno, si tú ya sabes inglés o ya estás en los últimos niveles, ya puedes elegir como 2 lenguas extranjeras más, bueno, como la primera lengua va a ser como tus primeros 2 años y tu segunda lengua va a ser tus siguientes 2 años. Entonces fue así que yo empecé a estudiar otro idioma aparte del inglés. El inglés desde siempre yo lo he llevado en mi vida y siempre me ha gustado. Entonces, pues yo dije, no, pues yo ya estoy en mis últimos niveles y quiero algo diferente, ¿saben? Entonces, lo primero que hice fue meterme a clases de italiano como mi primera lengua extranjera y pues verdaderamente a mí me encantó. Mi maestra era súper linda, me hizo como aprender muchísimo, me dio muchos ejercicios, muchas canciones. Y entonces empezamos como toda esta parte del reading y todo esto. Y bueno, o sea, puedo decirles que el italiano no es tan complicado desde mi perspectiva, que yo lo empecé desde que era nivel 1, eh, porque creo que se asemeja muchísimo al español. Obviamente creo que las conjugaciones siempre van a ser lo más difícil, pero fuera de eso creo que es muy fácil de entender y muy fácil como de hacer las conexiones, porque como les digo, son como em, lenguas romance, entonces es como, wow. Y bueno, así estuve un rato, mis 2 años con mi lengua extranjera. Y bueno, así estuve un rato hasta que vino la pandemia y entonces yo dije, tengo mucho tiempo libre. Y bueno, como saben, todos estuvimos encerrados en nuestras casitas, en nuestras moradas. Y entonces me pasó un evento canónico y ese evento canónico se llama BTS. ¿Por qué? Porque fue cuando yo conocí a BTS en pandemia, cuando tuve un momento muy feo en mi vida y ellos como que me salvaron. Entonces yo me obsesioné tanto con BTS que dije, tengo que aprender coreano. O sea, sí o sí tengo que aprender coreano. Entonces yo me metí a clases de coreano también para, pues, para aprender a leer sus canciones más que nada, porque yo no sabía, yo no tenía neta ni la más remota idea de cómo se pronunciaba algo, yo no sabía leer el Hangul, yo estaba perdida. Entonces, mientras tomaba mi lengua extranjera, también me metía los sábados como a clases, obviamente en línea, de coreano, y entonces así fue como aprendí a leer en coreano también. El coreano les puedo decir que es un poquito más complicado.
a lo mejor a muchos se les hace fácil, pero creo que esa ya es cuestión como de cada uno. A mí el coreano se me hizo un idioma muy retador, verdaderamente no difícil, pero sí retador, en el cual tal vez no llegué como más allá, pero sí me sirvió como para poder leer o poder entender, por ejemplo, los manguas y ya, por ejemplo, buscar de que, o sea, en el traductor de que una frase completa en Hangul y ya me la traduce y ya como que más o menos sé. Entonces sí. Y después, pues ya, pues yo seguí avanzando con mis estudios y así. Y entonces me dijeron como, pues ya es hora de que elijas tu lengua extranjera 2. Pero en ese lapso como de vacaciones yo me metí a un curso intensivo en línea también de francés, entonces como que ya tenía las bases y yo también ya tenía bases de francés en mi secundaria, entonces como que dije, creo que mi segunda lengua va a ser el francés también. Y ya que, pues ya metí mi tira de materias y ya me hicieron mi examen de colocación, ya me colocaron donde tenía que ir y empecé a estudiar como francés pues ya mis últimos, o sea, mis últimos años de mi carrera ya empecé a estudiar francés, entonces como que eso ya me dio más bases para poder, como les digo, entender y tener un contexto más amplio de todo. Pero, y yo sé que van a decir, hermana, ¿tú qué no tenías vida? ¿Estabas loca o qué? ¿Qué te poseyó para hacer tales cosas? Pero entre eso, o sea, les voy a contar por qué digo eso. Porque desde mi segundo semestre de la carrera hasta mi último semestre de la carrera y actualmente, em, yo estudié en chino. O sea, de que aparte de los idiomas que yo ya estaba estudiando y de todo lo que pasaba, yo seguía estudiando chino porque generalmente al principio fue un tema como un poco más académico, porque yo decía como, bueno, pues si estudié o no estoy estudiando negocios internacionales, ¿qué, qué economía será la economía que más importa, que más exporta, que más todo? Y yo dije China, y a mí siempre me ha gustado China, como les digo yo. Les voy a hacer un video en específico acerca de cómo aprendí chino. Pero ahorita pues le estoy diciendo esto. Yo en ese lapso también estudié chino y me encantó. Creo que fue el idioma que más me enamoró y fue por eso que a pesar de que yo terminaba mis tiras de materias, yo decía como por ejemplo ya de italiano, yo ya no quiero aprender como más, entonces pues ya me va a pasar mi segunda lengua y del coreano pues se me hizo muy difícil, entonces yo decía como de que bueno, o sea, ya sé leerlo, ya sé qué significan las cosas, entonces ya con permiso. O sea, como lo básico. Y luego en francés dije, bueno, yo también ya cumplí mi deber con mi materia, entonces, pues ya, ahora no me queda más. Pero con el chino nunca fue así, con el chino siempre fue algo constante, algo que yo decía, me encanta, de verdad me encanta, como les digo, yo desde que era una pequeña huerca, me encantaba China, todo lo que tenía, todo lo relacionado con China me encantaba. Entonces dije, creo que sí, o sea, puedo sacarle más jugo a esto. Y ya después empecé a conocer los C-dramas y todos los donghua. Y, o sea, fue una cosa, una experiencia de verdad también canónica para mí aprender chino. Entonces, yo nunca lo dejé de estudiar, hasta el momento sigo estudiando porque aunque ustedes piensen que 4 años casi estudiando 5 son algo que ya por lo menos te debería dar como un preámbulo un poco más amplio. Debo decirles que como entre ese periodo, también tomé como descansos porque les digo, a veces era como de que tengo que estudiar para, o sea, muchas cosas, porque tenía como, pues sí, vaya, pues uno es estudiante y una también es fiestera. Entonces, pues como que sí tenía esos periodos como de un semestre de descanso y volvía, pero o sea, en ese descanso nunca dejaba de estudiar, siempre estaba como repasando las cosas para que cuando llegara otra vez mi reinscripción yo pudiera seguir estudiando. Entonces, pues así fue y así sigue siendo. Entonces, creo que la incógnita más grande, o bueno, ¿cómo les puedo decir esto?
Más bien, así fue como acabé leyendo o pudiendo leer en 5 idiomas diferentes. Tal vez yo no me puedo aventar de que novelas completas en, por ejemplo, en coreano, porque claramente, este, pues ahora sí que no avancé más allá del nivel básico, pero como les digo, sí puedo leer manguas y decir como de que, esto significa esto y ya nada más como que la parte que me falta la busco y ya digo, bueno. Más o menos, sí es un buen ejercicio para el cerebro. De francés e italiano, yo creo que sí me puedo aventar en novelas ligeras, pero tal vez no tan complicadas como, no sé, Heaven Official's Blessing en francés o en italiano, yo diría como, oye, espera, tal vez en italiano, pero en francés siento que no tanto. Más que nada, como yo siempre he dicho, los libros de fantasía en cualquier idioma siento que son libros retadores por la terminología, si de por sí a veces en inglés es como de que, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto? Ahora imagínense, por ejemplo, en chino que tienes que buscar los caracteres y a veces no sabes y entonces tienes que hacer como todo un menjurje para que, no sé, el traductor te ayude a encontrar qué significa esa palabra en específico o por qué va ahí. O sea, es una cosa enorme, pero no imposible. Entonces, a eso yo quería ir, ¿saben? Como que me tomó tiempo, sí, porque les digo, al final del día yo lo estaba estudiando porque pues era algo que en mi mente me ayudaba en mi carrera y bueno, o sea, no les voy a decir que en la actualidad no pasa eso, sí, sí tiene como, o más bien todo eso que hice sí rindió frutos, pero también ya después, como les digo, yo no encontraba como más literatura para leer y a veces unos títulos solamente estaban en ciertos idiomas y otros en otros idiomas y entonces eso era como de que, ¿qué? Y eso también fue lo que me motivó a aprender otros idiomas o por lo menos saber lo básico intermedio para poder yo buscar los títulos, porque por ejemplo, a ver, y déjenme buscar, ya lo encontré, por ejemplo, este volumen de Rosas y Champaña que tengo en francés. Los manguas vienen como así, no tienen como, saben, como muchas descripciones, generalmente puros diálogos, entonces eso hace más fácil la lectura porque ya es como no tanto y no, tu cerebro no sé, como que convulsiona tanto. O por ejemplo, un momento. O por ejemplo, este manga que también tengo en italiano, como les digo, son de que así, y yo les estoy spoileando, pero una disculpa. O sea, entonces siento que en ese sentido eso es lo que me ayuda muchísimo porque también en esos tiempos como que descubrí los mangas, los manhwas y todo. Entonces, como les digo, solamente había unos títulos en algunos idiomas, otros en otros, y entonces siento que esto me da una capacidad de de búsqueda de más títulos y de más historias un poco más amplia. También por eso siento que me ayudó muchísimo. No les estoy diciendo que ustedes tienen que aprenderse de que mil idiomas, porque como les digo, cada quien y sus gustos. Si ustedes solamente se quieren enfocar, por ejemplo, en uno, está bien, no tienen que leer forzosamente cinco, pero como les digo, por lo menos a mí que me encantaba como, me encanta mucho estudiar. Entonces, a mí me encantaban muchísimo esos retos de aprender, de seguir viendo qué más hacía, qué no hacía, cómo se conjugaba, cómo no se conjugaba. A mí me encantaba muchísimo. Aparte, yo siempre he sido la niña de los plumones. Entonces, como que todo me encantaba, ¿saben? Toda la papelería, hacer mis guías, no hacer mis guías, quebrarme la cabeza, creo que fue una de las cosas más bonitas y como les digo, a lo mejor y sí me da ahorita como ese rendimiento en mi campo laboral, pero siento que para mí, para mí lo más importante es que puedo descubrir más historias porque les voy a poner un ejemplo. Ahora que yo descubrí Heaven Official's Blessing, verdaderamente, pues como todos saben, y si no saben, ya van a saber, pero Heaven Official's Blessing es mi saga favorita de toda la historia, es mi top número uno en todo. Entonces, cuando a mí me llegó el rumor de que había una versión revisada, yo dije que espera. Y entonces, ya cuando vi
todo lo que tenía que ver con la versión revisada, que si ustedes no saben, una versión revisada es como una versión como que ya está pulida, así yo lo quiero explicar un poco más fácil. Una versión que ya está como pulida de la que ya estaba pulida. Pero yo dije, no puede ser, o sea, hay contenido que yo necesito leer. Entonces me compré la versión revisada en físico, la compré también en digital, que es en la plataforma esta, porque no me acuerdo su nombre, pero eso me ayudó, ¿saben? O sea, saber como chino, ya haberlo aprendido, me ayudó a descifrar muchas cosas. Como les digo, es algo retador porque los libros de fantasía generalmente son así, son retadores, pero yo cuando leía yo decía, gracias, gracias a mi yo del pasado, porque ahora puedo leer las historias de mis personajes favoritos y no sé, ¿sabes? Me salva como la vida, no sé, no sé. Es algo maravilloso y más cuando ves los frutos, cuando puedes escuchar, cuando puedes ver las cosas, por ejemplo, ya sin subtítulos en español o sin subtítulos en algún otro idioma, tú dices, wow, creo que eso está rindiendo, o sea, como que todos mis esfuerzos rindieron frutos. Entonces, como les digo, yo no les estoy diciendo vayan y aprendan 5 idiomas, sino vayan y hagan lo que su corazón les mande, ¿saben? Porque al final del día es algo para ustedes. A lo mejor y yo no me voy a hacer, no sé, traductora ni nada, pero como les digo, siento que me encanta a mí mucho estudiar, entonces para mí es una realización mía. No es que yo también quiera siempre andar como, em, ¿saben? Como haciendo ay, no sé cómo decirlo, como, no es como que yo quiera estar presumiendo como que yo sé o que no sé hacer. Siento que es más acerca de cómo tú te sientes, porque les digo, en su momento yo solamente lo quería hacer porque, pues, mi carrera me lo ameritaba o en mi mente eso era, yo decía, si estoy estudiando esto es porque yo voy a manejar de que muchas cosas, de que expresiones, lo que ustedes quieran, y tiene que ser en varios idiomas. Entonces, por mi mente, eso, mi primer pensamiento no fueron los libros, sino como la naturaleza de mi carrera. Y ahora es diferente. Ahora prefiero pensar que gracias a todos esos esfuerzos y todos esos llantos, porque sí lloré muchas veces estudiando, ahora puedo o soy más feliz porque puedo, como les digo, encontrar muchas historias que amo ya, o sea, para mí, ¿saben? O sea, como, bueno, no para mí, sino puedo tener la certeza de que las puedo leer y descubrir más. Y al final del día es algo como meramente nuestro, ¿saben? Porque, o sea, son cosas que me hacen feliz. Entonces, no es como otra cosa más, ¿saben? O sea, de que me vas a decir, ¿en qué a ti qué te beneficia leer, no sé, de que un manga en japonés o un manga en francés? Y yo, pues en nada. O sea, a los demás no les beneficia en nada, a mí me beneficia en todo. Porque al final del día, como les digo, son cosas que me hacen feliz, son cosas que me hicieron feliz en su momento y cosas que día hoy agradezco mucho. Les digo, las cosas sí rinden sus frutos, claramente, pero más que nada, más que todo lo laboral, para mí rinden frutos en lo personal, porque no solamente es como esa realización de decir, cumplí mis sueños, yo quería aprender muchos idiomas, aprendí muchos idiomas, pero al final del día, mi mayor realización es que gracias a eso puedo leer las historias que yo amo e historias que me salvaron personalmente de momentos muy feos o de momentos en los que yo de verdad necesitaba algo que me alejara de mi mente por un rato. Entonces siento que eso es lo que yo más agradezco y lo que más me agradezco. Es como un story time, les digo, no es como que les voy a dar aquí mis super tips. Como les digo, siento que de eso sí quiero hacer un video específicamente de chino y de inglés, porque siento que son los idiomas de los que más me preguntan, porque los demás como que nunca digo como, sí, libros en francés o libros en italiano. Sí tengo como en mi TikTok como muchos videos antiguos haciendo como recomendaciones de libros en francés y creo que en francés y en chino, en italiano creo que no, o sí, no me acuerdo bien,
Pero, como les digo, no es beneficio de nadie, es beneficio mío. Y al final del día son cosas que me gustan mucho y cosas por las que yo trabajé duro para lograr. Em, y creo que nada más, nada más les quería como contar esa historia y decirles que si ustedes quieren aprender como algún idioma en específico, si no están seguros, seguras, segures, ustedes háganlo, porque al final del día les digo, no tiene nada de malo querer estudiar algo, no sé, a los 60, a los 50, a los 40, a los 30. Creo que solo estamos aquí un ratito y hay que hacer que ese ratito valga la pena. Eso fue una de las cosas que a veces no siempre nos podemos a pensar, pero es cierto. En algún momento me gustaría aprender también japonés porque hay muchos mangas que claramente no entiendo nada, ni siquiera nada, pero por lo pronto no lo voy a hacer porque ya les hablaré en otro video de por qué. Pero creo que sí, creo que esta fue mi gran historia. No sé qué más decirles, qué más hablarles acerca de esto. Solamente les quiero decir que todo es posible, tal vez, y yo no soy la Grandmaster en, por ejemplo, en los demás idiomas, o ni siquiera en chino puedo decirles, ni siquiera en inglés, ¿saben? Porque al final del día no son nuestras lenguas maternas y siempre vamos a tener como esos pequeños vacíos, lagunas, pero eso no significa que alguien nos tenga que hacer menos porque tú digas, no sé, soy nivel uno de coreano y digan, y por eso lo presumes, pues sí, porque me costó mucho. Que nadie nunca los haga pensar que lo que saben es algo poco o que si ustedes de que no lo hablan, de verdad, de que como un nativo ustedes no aprendieron nada porque no es así. Creo que cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo sobre todo y mucha dedicación hacer lo que uno tiene que hacer. O sea, por ejemplo, en este caso, aprender algún idioma o lo que sea, es algo muy grande, algo que de verdad te cansa mentalmente, que te hace de verdad sufrir y llorar, porque yo lloré muchas veces estudiando y nadie te puede decir como que no, o sea, que eso no cuenta, que realmente el nivel que tú tengas es el peor nivel o que eso es como cosa de nada, porque no es cierto. Y bueno, ya para acabar, les quiero decir otra vez que voy a hacer un video específicamente con tips de cómo empezar a leer en inglés y cómo empezar a leer en chino separadamente, porque creo que cada uno tiene sus maneras, o más bien, cada uno tiene una forma específica en la que yo lo aprendí. Pero sí, como les digo, ya para terminar, les quiero decir que no se rindan, que sí es posible, sí cuesta, pero al final del día se van a ver los frutos, se van a ver los frutos de esto. Les digo, a mí me costó muchos años hacer esto. Yo sé que a veces uno piensa como, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no pensé y me metí desde, no sé, a veces veía memes porque, o sea, me van a decir, y eso tiene que ver, pero tiene mucho que ver. Yo veía muchas veces memes en Twitter que decían como de saber que me iba a gustar BTS, hubiera ahorrado desde la primaria, desde el kinder. Y siento que a veces muchas veces pensamos así, en que decimos de que me hubiera metido a estudiar chino desde el kinder. Pero no, como les digo, al final del día todos vamos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. A veces se nos ocurren ideas, a veces no se nos ocurren ideas, pero eso no tiene nada que ver. Lo que más importa es que uno verdaderamente esté dispuesto a estudiar, a realmente dar lo mejor de todo en lo que sea, ¿saben? No sé si quieres ser chef a tus 60 años, dices, pues ni modo, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer y es mi vida, ¿saben? Creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos con el qué hubiera pasado en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado esto? ¿Qué hubiera pasado? No sé si le hubiera dicho a esta persona esto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado mejor esta oportunidad? Es mejor es mejor no quedarse con las ganas, es mejor realmente seguir a nuestro corazón y hacer lo que
queremos, literal, hacer lo que queremos sin importar lo que los demás van a pensar. Así fue como yo lo hice. A veces me decían como, ¿y a ti de qué te va a servir tanto? Ni siquiera vas a vivir de traducciones, ¿saben? Pero yo decía, es que me gusta y genuinamente me gusta. Me gusta mucho aprender, entonces siento que al final del día, como les digo, los frutos fueron específicamente para mí, para mis lecturas, para seguir teniendo esa, no sé, ¿saben? Como ese hogar al cual siempre llego cuando leo. Y pues creo que de todo eso, todo esto, después de todo esto, creo que eso es lo importante, ser feliz, porque uno viene a este mundo a ser feliz y nada más, que no nos importe nada más que la felicidad de nosotros y lo que nos llena a nosotros nuestro corazoncito. Y así es como llegamos al final de este merequetengue. Verdaderamente yo me siento muy feliz y muy honrada de poderles compartir esto porque para mí significa mucho, porque son muchos años de mi esfuerzo y porque quiero que con esto a lo mejor y no les expliqué todo bien o a lo mejor tenían más preguntas y yo no las respondí o lo que ustedes me quieran como un paréntesis, lo que ustedes me quieran preguntar, pregúntenmelo y voy a tratar de responderles acerca de todo esto, pero sí, creo que lo más importante de esto es que ojalá esto los motive a hacer algo más, que los motive a aprender más, que los motive también como a darse la oportunidad de seguir haciendo cosas, porque como les digo, al final del día la vida es muy corta y ¿por qué pasarse la vida como, saben, tristeando por cosas que no hemos hecho cuando las podemos hacer, cuando tenemos la capacidad de hacerlas, cuando tenemos la vida, que es lo más importante, cuando tenemos vida para hacer las cosas. Entonces, mientras estemos vivos, podemos hacer lo que queramos. Y si tú quieres aprender 10 idiomas, que nadie te diga que no puedes, porque creo que todos los seres humanos somos capaces de cosas inimaginables, solamente que cuesta muchísimo. De verdad es un esfuerzo inmenso, pero siempre se puede. Y no les voy a decir de que yo soy la prueba viviente, porque como les digo, tal vez yo no, o sea, eso es como un paréntesis también. Por ejemplo, si ustedes me dicen como de que, oye, hazme este video en italiano, porque sí, o sea, porque tú dices que sabes. Pero yo te voy a decir, o sea, creo que mis habilidades más desarrolladas son en la lectura, porque eso sí, creo que en los idiomas siempre he tenido más la habilidad, o sea, como lectora que el speaking. Siempre para mí mis mejores como puntuaciones han sido el reading, el writing y el listening y el speaking. Siempre me da pena, incluso me da pena hablar enfrente de una cámara, pero aquí estoy. Entonces, como les digo, son cosas que les voy a decir a lo mejor y me da pena y mis palabras se me van a torcer. Entonces, no, o sea, yo te puedo leer lo que tú quieras, pero me da pena hablar y no voy a hablar. Y está bien, como les digo, al final del día todos tenemos capacidades diferentes. Tal vez las palabras, como también vi un meme, y yo, perdón, pero de que decían de que, ¿cómo decía el meme? Que en nuestra cabeza como que sonaba fabuloso y cuando lo decíamos era como de que, ¿qué? Siento que yo soy ese meme. Entonces, como les digo, al final del día todos tenemos capacidades diferentes, pero no es imposible. Lo importante es que a uno le haga feliz lo que uno hace y pues ya. Ahora sí, creo que ya acabé con este story time de ¿cómo es que yo acabé leyendo cinco, leyendo, cómo es que yo acabé aprendiendo 5 idiomas para leer mis libros puercos, mis manguas puercos y ya? Y yo espero que, como les digo, si tienen alguna pregunta, me la dejen en los comentarios o vayan a mi TikTok y me la hagan por ahí o me manden mensaje en Instagram y yo con gusto les voy a responder todo lo que yo pueda, todo lo que tengan curiosidad, yo se los voy a responder y nada más. Muchísimas gracias por quedarse a ver este story time de cómo pasó todo, de un pedacito de mi vida. De verdad se los agradezco mucho y verdaderamente muchas gracias por quedarse otra vez.
Si tienen, como les digo, dudas, háganmela saber y no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Y otra vez, muchísimas gracias. Les quiero mucho. Bye.